Doctor Mateo Álvarez, le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, doctor. Hola, muy buenas tardes a todos. Bien, doctor, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo viene esto de la ley previsional? ¿Cómo están nuestros jubilados hoy por hoy? Bien, bueno, básicamente se trata de dos temas principales que están incluidos en este proyecto de ley ómnibus, donde se tratan un montón de otras cuestiones, ¿no es cierto? Muchas de ellas van a tener aristas en el derecho previsional, pero hay dos cuestiones fundamentales que se incluyen en este proyecto y que son la transferencia al Tesoro Nacional del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de ANSES. Eso por un lado, que este fondo está compuesto por títulos públicos, acciones, es un fondo patrimonial que hoy está en cabeza de ANSES como un organismo autárquico y pasaría a transferirse al Tesoro Nacional. Bueno, eso nos genera una gran alarma, una gran preocupación, porque no se aclara con qué objetivos se utilizarían estos fondos. Pensemos que estos fondos, como digo, compuestos por títulos públicos, acciones, fueron heredados cuando se nacionalizan las AFJP y hoy están en cabeza de ANSES. Y lo que buscan es justamente preservar el patrimonio de ANSES con el que se abonan mes a mes todos los beneficios previsionales, ¿no es cierto? Entonces, esta cuestión que está incluida en el artículo es una de las que genera mayor preocupación. Más allá de eso, la segunda cuestión, que también es muy importante para recalcar y quizás la que más ruido hace en el común de la gente, es la modificación a la movilidad jubilatoria. ¿Bien? ¿Qué es la movilidad jubilatoria? Está representada por los aumentos que se le dan a las jubilaciones y pensiones para mantener su valor adquisitivo. ¿Bien? Estos aumentos se pueden dar con distintas fórmulas y estas fórmulas se fueron cambiando con el paso del tiempo. Tuvimos una fórmula en el gobierno de Macri, tuvimos una fórmula en el gobierno de Fernández y ahora lo que se busca es modificar esa fórmula. ¿Bien? Bien, sí, Bien. sí. Bien. Sí, decime. Doctor, consultarte, a grandes rasgos, ¿sí? Actualmente, ¿cómo es esa compensación? Y en un futuro de aprobarse, ¿Cómo ¿cómo sería? sería? Perfecto. Sí, este tema, digamos, nos genera un montón de consultas. En la actualidad, la fórmula que está aprobada y vigente por ley establece que los aumentos se dan trimestralmente. Digamos, en el mes de marzo próximo se va a dar el aumento trimestral correspondiente al último trimestre del año 2023, es decir, de octubre a diciembre, en base a dos variables: al aumento de la recaudación de ese trimestre que tuvo ANSES, los recursos de ANSES, los aportes y jubilaciones, los aportes, perdón, jubilatorios que percibió ANSES, y el 50% según la variación salarial. ¿Bien? Es decir, hoy está atado a la variación salarial y al aumento de la recaudación de ANSES, con un desfasaje trimestral, es decir, en marzo se van a aplicar los aumentos correspondientes a el último trimestre del año 2023. Bien, como vemos, la fórmula actual no está relacionada con la variación de la inflación, con el índice de precios al consumidor. Eso generó que durante todo este último tiempo hayan perdido gran parte del valor adquisitivo, digamos, los beneficios jubilatorios en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, ya venimos de una fórmula de movilidad mala, que cada vez, digamos, con cada gobierno, independientemente del tinte político, con cada gobierno se va perjudicando, digamos, esta fórmula. Y lo que se intenta con este proyecto, en principio, es positivo, pero con algunas cuestiones que hay que tener presente. ¿Por qué positivo? Porque se lo vuelve a atar a la variación de los índices, del índice del precio consumidor. Es decir, se lo vuelve a atar a la inflación. ¿Qué es lo que establece el proyecto? Que hasta marzo, o sea, el aumento correspondiente a marzo del 2024, va a ser conforme la ley vigente. Recordemos, ley vigente, 50% según el aumento de la recaudación de ANSES, 50% según el aumento, el índice de variación salarial o el aumento de RIPTE, o sea, según la variación de los salarios. Este va a ser el aumento en el próximo mes de marzo. Y a partir de abril, los aumentos se dejarían de utilizar la fórmula actual y pasarían a darse aumentos según la inflación, según la variación del índice de precios al consumidor. Establece el proyecto según el último índice disponible de inflación, ¿no es cierto? Entonces, en el mes de abril
se utilizaría el aumento de inflación que hubo en el mes de febrero, que es el último disponible, porque sabemos que la publicación de los índices también tiene un rezago, no van a estar Claro. disponibles los índices del mes de marzo, sino los del mes anterior, los del mes previo. Entonces ahí nos genera un primer interrogante de decir qué pasa con el mes de febrero, porque sabemos que en marzo se va a aplicar la movilidad actual, que es por la variación, conforme ley vigente, entre el mes de octubre y diciembre. Y en abril se aplicaría la variación según la inflación del último mes disponible, que sería el mes de febrero. Nos queda esta pequeña Este laguna bache. entre medio el mes de enero. Entonces hay que tener cuidado con eso, con qué es lo que sucede con la inflación de enero, que además sabemos que va a ser un número importante. Y luego de ello habrá que analizar cómo se reglamenta. Obviamente que todavía falta mucho. Imaginemos que esto recién se va a discutir en diputados el día de mañana, ¿no es cierto? Luego tiene que seguir el trámite parlamentario, ir a senadores, ver si hay cambios en el proyecto o lo que fuere, y después ver cómo se reglamenta por parte de la administración. En términos generales, no es malo el cambio porque en épocas de alta inflación como la actual, se lo vuelve justamente a atar al índice inflacionario, pero hay que ver qué pasa con estas cuestiones, como por ejemplo lo que sería la inflación del mes de enero. Claro. Doctor, saliendo un poquito de ese lugar, pero Sí. Argentina como país, ¿está preparada para afrontar este nuevo cambio, atarlo a la inflación? ¿Hay fondos para cumplir? Y justamente yo creo que ahí apunta un poco al primer término que mencionamos, a la transferencia de lo que es el Fondo de Garantía y Sustentabilidad que hoy está en cabeza del ANSES y que pasaría al Tesoro Nacional. Se entiende, se supone que esto está previsto en lo que es el presupuesto nacional, ¿no es cierto? Que hoy estamos utilizando la ley del año pasado, obviamente. En términos generales, te podría decir que sí, pero no, en un país como el nuestro, donde no hay mucha previsibilidad ni seguridad jurídica, es difícil contestarte esa pregunta. Bien, doctor, ¿y cuál sería, si se puede decir, lo más óptimo para nuestros jubilados? Vos mencionabas ahí, hay una parte que está bien. ¿Cuál sería lo más óptimo? Por ahí había una información ayer que decía si arrancaban en abril con esos aumentos, ese bache que mencionaba usted antes, que sería, le iban a ir pagando abril y un porcentaje de enero, Exactamente, mayo, un porcentaje de febrero y así, pero bueno, eso no. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué sería lo absolutamente. mejor? Mirá, en principio esta modificación de la movilidad y atarla a la inflación es positivo porque, como dijimos, el tema de la inflación es una preocupación que, bueno, no distingue barreras, obviamente, y los jubilados no están exentos de ello. Entonces, sería positivo. Hay que ver qué es lo que pasa con el mes de enero y también otra preocupación muy grande es qué pasa con todo lo que fue el año 2023. El año 2023, como vemos, la movilidad actual no está atada a la inflación. Entonces, los jubilados y pensionados, la gran mayoría, han perdido drásticamente en contra de la inflación. Los beneficiarios del haber mínimo son los únicos que más o menos medianamente han seguido la variación de los precios del consumidor, el índice inflacionario. Pero, ¿por qué? Porque a los beneficiarios del haber mínimo, además del aumento previsto por ley, se les daba un refuerzo previsional, un bono, que ahora también se les ha dado en el mes de enero y febrero, por ejemplo, de 55.000 pesos, ¿bien? Bajo el nombre de ayuda asistencial. En principio, el tema de los bonos es un gran problema porque solamente se le otorga a los beneficiarios del haber mínimo. Entonces, si hacemos la comparación entre el aumento que se le da a los beneficiarios del haber mínimo y al resto de los jubilados, nos encontramos con que los jubilados que no cobran la mínima pierden, digamos, como en la guerra con la inflación. Es decir, Claro. hay diferencias de hasta Sí, un 50% de pérdida del valor adquisitivo, ¿no es cierto? tal cual. Entonces, eso es sumamente preocupante. Habría que ver si se da alguna compensación para estos beneficiarios que incluso son los beneficiarios que más aportaron al sistema, ¿me explico? Porque son los que tenían los 30 años de aportes. Entonces, a esos beneficiarios se los termina por perjudicar y se genera lo que se denomina un achatamiento de la pirámide, que no haya mucha diferencia entre el que no aportó nunca y el que aportó toda su vida o con altos salarios. Ya lo vimos, esto no es una historia nueva, ya pasó entre el 2002 y el 2006 con el famoso fallo Badaro, y ahora estamos viendo que la historia nuevamente se Se repite, repite. ¿no es cierto? Entonces, habría que ver si hay alguna compensación
para el resto de los jubilados que no cobran la mínima, para que justamente sigan o se acerquen un poquito más a lo que fue la variación de la inflación en todo el 2023. Eso nosotros ya estamos haciendo un montón de planteos judiciales, obviamente. Clarísimo, doctor Mateo Álvarez, de Álvarez Estudio Jurídico, Álvarez y Asociado. Muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, ya lo comprometemos para otra comunicación en breve, porque esto va a ser largo, parece. Así que muchísimas gracias. Vamos a ver cómo sigue. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias.